Sí, sí, no, sí, sí entra todo, sí, sí, por supuesto, sí. O sea, no les podemos hablar de fechas, pero de lo que entra, sí, sí entra todo, sí. Todo lo que damos en las clases entra en el parcial, sí, sin duda. Listo, Eso está gracias. confirmado. Eso está confirmado, o sea, no es que lo estemos diciendo como duda. Eso, la duda es la fecha y la modalidad, pero en cuanto a lo que entra, sí, eso sí es decisión nuestra y sí, sí, entra todo lo que damos. Perdón, que estoy tomando el té. Bien, recuerden que una de las cosas sobre la que hablamos tanto la clase pasada como la anterior es acerca del diagrama, el esquema en bloques, digamos, de una computadora, ¿sí? Esa forma en la que está constituida una computadora, ¿no? Que se aplica tanto a las chicas como a las grandes. Por supuesto que hay diferencias, pero digamos, así, para hacerlo fácil, podemos asumir como que este esquema se aplica a todo tipo de computadoras, ¿no? Entonces, fíjense que perdón, creo que me olvidé decirles, no sé si bajaron el PDF que dice, que figura como clase teórica 3 del día de hoy. Vieron que estamos por ahora, en esta primera parte, lo que estamos haciendo es, por ahora, siempre poner un PDF para acompañar a la clase, para acompañar a la parte gráfica, digamos, ¿no? O sea, para reemplazar un poquito al pizarrón, ¿sí? En lo que es, en la segunda parte, que es más código, bueno, compartimos pantalla, pero en esta primera parte hacemos un PPT, ¿no? Que entonces subimos el PDF para que sea más fácil. Pero todos bajaron el que figura, el que se llama clase 3. Así lo usamos como guía, ¿sí? Me olvidé de comentarlo en su momento. Chicos, ¿lo pudieron bajar? El clase 3 PDF. ¿Sí? Ya somos 45. Sí, sí. Sí, ahí lo bajé. Sí. Listo, perfecto. Bien. Entonces, empecemos por la primera. Fíjense que en la primera de esas, la primera diapositiva, digamos, ¿no? De ese PDF, estamos repitiendo el esquema en bloques de la computadora. Bueno, esto parece medio tonto repetirlo, pero repetimos porque vamos a entrar a ver cosas que tienen que ver con eso, ¿sí? En particular, vamos a hablar un poquito del bus, ¿sí? Fíjense que en este dibujo pusimos ahí un colectivo dibujado, dos colectivos dibujados en el bus, justamente porque decimos que de alguna forma el bus es eso, ¿no? O sea, es el colectivo de información, y por eso se llama bus, ¿sí? Como en España le llaman bus al colectivo. Bueno, el bus decimos que es lo que transporta información de un bloque a otro de la computadora, ¿sí? Es un colectivo que en lugar de personas lleva información, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Por eso hicimos ese dibujito ahí en esta PPT, en esta primera diapositiva, ¿sí? Entonces, bueno, retomando el esquema en bloques, vamos a hablar un poquito del bus, o bus, como quieran pronunciarlo, ¿sí? Lo podemos pronunciar en castellano como bus, o si quieren en inglés como bus, como más les guste a cada uno, es lo mismo, ¿sí? No le digamos colectivo porque queda feo, nunca no se usa la palabra colectivo para esto, pero digamos bus o bus es lo mismo, las dos son válidas, ¿sí? Las dos son utilizadas, ¿sí? Bien. Estos buses o bases conectan las distintas partes de la computadora, ¿sí? Entre ellas los periféricos, ¿está bien? O sea, el periférico es como algo, como un satélite, digamos, ¿no? De la computadora, es algo medio externo, ¿está bien? Aunque esté, como decíamos el otro día, dentro de esa caja que se le llama CPU, pero es algo externo a la computadora propiamente dicha, ¿sí? Bueno, el bus une tanto partes internas como externas de la computadora, ¿sí? Y bueno, las velocidades son distintas, porque ustedes, si yo comparo, por ejemplo, en algo que todos conocemos, la velocidad del acceso a una memoria cualquiera contra la velocidad de una impresora, por ejemplo, ¿sí? Creo que todos van a coincidir en que hay una gran diferencia, me equivoco. ¿Cuál es más rápida y cuál es más lenta? ¿Cuál va a ser la tortuga y cuál va a ser el avión? Comparándolo con este dibujo que pusimos acá. ¿La memoria o la impresora? Esta pregunta es como... La memoria. Claro, esto es como la pregunta esa de la escuela primaria, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿No? Porque está explicado, está puesto ahí en la diapositiva. Pero bueno, es obvio que la memoria es más rápida. Pregunta, ¿sí? ¿dónde encuentras las diapositivas? Sí. En la clase de hoy, el último que tenés abajo de todo, la clase de hoy, la clase del 6 de mayo, fíjate abajo de todo, dice clase teórica 3 o clase 3. Es un PDF. O sea, son diapositivas pero llevadas a un PDF. Es el último recurso que está en la clase de hoy. Vale, gracias, tenía que poner F5. Listo. Dale, listo. Sí, porque no refresca solo, siempre tenés que
Aparte eso lo subí hace, ponerle, no sé, menos de media hora, así que si habías entrado antes seguramente no te aparecía. Pero sí, es por eso. No hace mucho que lo subí. Un poco más, son 40, sí, era media hora poner. Bien, entonces, como tengo velocidades distintas, o sea, los distintos elementos de la computadora tienen velocidades distintas, bueno, un poquito lo que hacen los buses también es manejar amortiguar esta diferencia de velocidades, ¿no? No sé si me explico. Es un poquito una de las cosas que tienen que hacer los buses, pero manejan velocidades distintas, ¿sí? Y yo les nombré dos casos extremos, la impresora, que es de alguna forma el bicho más lento, digamos, de la computadora, ¿sí? Justamente por una limitación, digamos, mecánica, ¿sí? Las computadoras, al tener una limitación mecánica, son más lentas, y bueno, otros elementos que no tienen limitaciones, que son solo electrónicos, como por ejemplo la memoria, obviamente son mucho más rápidos, ¿sí? Entonces, las velocidades son bastante distintas. ¿Por qué digo que son bastante distintas? Y yo de la computadora veo salir las hojas de a uno, ¿sí? Las veo salir, o sea, mi ojo me permite ver salir de una de las hojas, en cambio el acceso a memoria es rapidísimo, o sea, no me puedo imaginar, estoy hablando de tiempos muy pequeños, ¿sí? De milisegundos o incluso de microsegundos en algunos casos y menos, ¿sí? Son tiempos completamente diferentes. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva de este PDF, ¿sí? Fíjense que dice tipos de buses. Vamos a ver cómo podemos clasificar a los buses de acuerdo a algunos criterios, ¿sí? Una forma de clasificarlos, y tiene que ver con lo que decíamos recién, es internos y externos, ¿sí? Internos son los que comunican las partes propiamente dichas que están dentro de la CPU, y externos es lo que lo comunica con los periféricos, ¿sí? Que van a ser lo que muchas veces tienen que manejar velocidades distintas, ¿sí? No sé si me explico. ¿Cuál es el típico ejemplo de bus externo que todos usamos todos los días? Aún sin saber que se trata de un bus, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es el que usamos todos los días y que ahora que sabemos lo que es un bus, lo podemos identificar como un bus externo? Un mouse. A ver, el mouse en realidad, más que bus, te diría que es un periférico, no es un dispositivo externo. ¿Está bien? ¿El USB puede ser? Claro, justamente el USB, o sea, correcto, es correcto lo que decís el USB, pero digamos, tomando lo que decía tu compañero, el mouse es un periférico, ¿sí? Pero el USB es lo que lo conecta con la computadora. Entonces el USB es el que cumple la función de bus, ¿sí? Entonces USB es el bus externo, diríamos, más utilizado, el que usamos todos, que todos conocemos de alguna forma, ¿sí? Por ahí hasta antes de cursar esta materia no sabíamos que era un bus, pero usamos USB, todos escuchamos la producción y todos lo usamos, ¿sí? Es imposible la vida sin un USB, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No podríamos ni siquiera cargar el teléfono, no podríamos vivir sin USB, solo que tengamos cargador inalámbrico, pero en general no, es difícil, ¿sí? Bien, entonces, los buses están en todos lados y todos los usamos todos los días. Queramos o no, nos queda otra que usar buses, ¿sí? Bien, los internos no los vemos, ¿está bien? Los que hayan abierto alguna vez, por ejemplo, una PC, y bueno, los buses son como esas líneas de circuito impreso que están en la placa madre de la PC, por ejemplo, ¿sí? O en la notebook, o si lo quieren en el teléfono, ¿está bien? Pero si quiero de alguna forma imaginarme lo que es un bus, lo puedo imaginar como un cable, ¿sí? Un cable, un conjunto de cables, ¿está bien? Es una forma de imaginarme lo que es un bus, ¿sí? Una forma, digamos, simplista de imaginármelo, lo puedo ver como un cable, ¿sí? Un cable que transmite información, ¿sí? A través de las distintas componentes que tiene la computadora, ¿sí? Los externos son los que se comunican la computadora con los periféricos, por ejemplo el USB, ¿está bien? Internos son los que comunican las partes de la memoria, las partes de la computadora dentro de ella, por ejemplo la memoria con la unidad de control, ¿sí? O la unidad de control con unidad metricológica. Pero eso está como dentro de la computadora, como que yo no lo puedo tocar, no lo puedo ver. Los externos sí los puedo ver, ¿sí? Entonces, un bus externo es, por ejemplo, el USB, ¿sí? ¿Y qué otro les parece que puede ser un bus externo que usamos también todos los días? Por ahí lo usamos sin verlo, pero que lo usamos. ¿Cuál les parece que puede ser? El ¿Cómo Wi-Fi. dijimos el USB? ¿Cómo? Claro, justamente, el Wi-Fi, ¿sí? Ese es uno que no lo vemos, ¿sí? Es intangible, porque son ondas que van por el éter, ¿está bien? Pero es otro bus, ¿está bien? Que me conecta, por ejemplo, no sé, me conecta en este momento mi teléfono con el router, ¿está bien? O conecta la PC con el router, ¿está bien? O, no sé, o la cámara que puede estar por ahí con el router, ¿me siguen?
o la heladera, lo que ustedes quieran. Hoy en día vieron que todo se conecta, todo puede tener Wi-Fi, entonces, bueno, ese bus que no vemos, ¿sí? Porque es inalámbrico, también es un bus, porque permite transmitir información. ¿Cómo transmite información? Bueno, de un modo distinto, no es un cable físico, ¿está bien? Pero de alguna forma es como que simula ese cable, ¿sí? Esa conexión inalámbrica está simulando un cable, ¿sí? Entonces, esos son los dos bases más comunes que usamos todos los días externos. El USB por un lado, como físico, como cable, y las redes Wi-Fi como, como inalámbrico, ¿sí? Y ya que estamos con inalámbrico, ¿qué otro usamos todos los días que también lo podemos ver como un base? Además de Wi-Fi, ¿qué otro inalámbrico usamos todos los días? ¿El cargador? ¿Cómo? ¿El cargador? También, el cargador también, sí, ese también es uno, ¿sí? Porque fíjate que el cargador en realidad no solo transmite, digamos, no solo transmite energía para cargar la batería, sino que hay un intercambio de datos, ¿sí? Porque le avisa cómo está cargado, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, digamos, en un cargador inalámbrico no solo se transmite vía inductiva esa energía para cargar la batería, sino que hay un intercambio de datos. O sea, está bueno tu ejemplo, ¿sí? El tema del cargador. Pero otro más común, porque, a ver, de repente, digamos, por ahí todo el mundo no tiene un cargador inalámbrico, pero ¿qué otra cosa tiene todo el mundo? Un Bluetooth puede ser. Un Bluetooth, justamente. ¿Sí? Bluetooth es otra forma de bus inalámbrico externo, ¿sí? Justamente. Yo comunico, qué sé yo, no sé, el teléfono con un parlante, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hay una conexión que no veo físicamente, que es inalámbrica, que se transmite por el éter, ¿sí? De un modo similar, me refiero en cuanto a onda, el proceso es distinto, ¿no? Pero en cuanto a onda similar al Wi-Fi, pero bueno, que me permite conectar dos dispositivos, ¿sí? O la computadora, que en este caso sería el teléfono, con un dispositivo como podría ser el parlante. El parlante lo puedo con un periférico del teléfono, ¿está bien? Y se conecta justamente a través de Bluetooth. Bien, ¿me siguen? Ven que los buses son algo que, perdón, que todos conocemos, ¿no? Aunque por ahí hasta ahora no sabíamos que se llamaba bus, ¿sí? Bien. Pasemos a la siguiente, ¿sí? Fíjense que dice buses que transportan, ¿está bien? Bueno, dijimos que en el fondo transportan información, ¿está bien? Pero veamos un poquito cómo puedo clasificar esta información que transportan los buses para, digamos, analizar un poco más de detalle qué tipo de información viaja por estos buses, ¿sí? ¿Me siguen? Hasta ahora dijimos tengo el USB, tengo el Bluetooth, etcétera, que transmiten información. ¿Qué información? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? En otra forma de clasificarlos, vimos hace un ratito que una forma de clasificarlos es en internos y externos. Ahora vamos a ver otra forma de clasificarlos, que es de acuerdo a qué tipo de información transmiten, ¿sí? Fíjense que en esta diapositiva figuran tres tipos, ¿no? De acuerdo a esa clasificación en función del tipo de datos que transmiten, ¿sí? Dice datos, direcciones y control. Estas palabras, datos, direcciones y control, ¿nos suenan como comunes, como que hablamos de ella o como que es la primera vez que la nombramos? Me refiero tanto que la hayan escuchado, no sé, en la vida, digamos, o en las clases que tuvimos hasta ahora de nuestra materia, ¿sí? ¿Alguna les suena nueva? ¿Alguna ya la hemos nombrado? ¿Qué les parece? Empecemos de una, por ejemplo, datos, ¿sí? ¿Qué les parece? La palabra datos es como que todos la escuchamos alguna vez, ¿está bien? Al margen de la materia, ¿no? Pero alguna vez todos escuchamos datos, ¿sí? Dato que puede ser, por ejemplo, la foto de una persona que tenemos en el teléfono. ¿Puede viajar por un bus la foto de una persona? ¿Y por qué no? Si tengo una impresora inalámbrica conectada a mi teléfono, ¿sí? ¿Por qué no viajar por ese bus inalámbrico, que sea Bluetooth o sea Wi-Fi, la foto de la persona? Sí, puede viajar, ¿por qué no? ¿Sí? Pero los datos pueden viajar por los buses de todo tipo. ¿Puede viajar por un USB? Sí, si tengo una impresora que se conecta por USB, ¿por qué no va a viajar por ahí? Puede ser, ¿por qué no? ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, datos es la información que realmente utilizamos, la que nos sirve, la que interpretamos, como ser fotos, como ser videos, como ser texto, como ser audio, ¿sí? Documentos Word, Excel, lo que sea, ¿sí? Todo lo que utilizamos, ¿sí? Toda esa información que nos sirve para para el uso que le damos a las computadoras, son datos, ¿sí? Y viajan a través de los bases, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Un Word viaja a través de cuando lo imprimo, por ejemplo, ¿sí? Viaja a través de Wi-Fi cuando se lo mando por mail a otra persona, y después viajará por otras cosas internas por internet, ¿sí? Y después, cuando llega a la casa de la otra persona,
viajará a través de su Wi-Fi hasta su PC o su teléfono, ¿me siguen? Pero siempre viaja o puede viajar por buses. Entonces la prueba de datos es más o menos comunes, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? Fíjense que aparece como segundo ítem en esta diapositiva, direcciones. ¿Qué son direcciones? ¿Se acuerdan que hablamos de direcciones cuando hablamos de memoria? Y esto sí seguramente acá en nuestra materia, ¿no? Al margen que alguien lo puede haber escuchado, pero digamos, en nuestra materia seguramente hablamos de, o sea, seguro hablamos de direcciones cuando hablamos de memoria, ¿sí? ¿Recuerdan qué es una dirección de memoria? ¿Hay alguien escuchando? Esto es lo feo de las clases a distancia, ¿no? Cuando nadie responde. No, igual no me acuerdo. Está bien. A ver, ¿se acuerdan que cuando hablamos de memoria, RAM o CD-ROM, sí recuerdan esa clasificación entre RAM y ROM, ¿no? ¿Eso recuerdan de memoria? Chicos, ¿recuerdan la clasificación entre RAM y ROM? Sí. Porque aparte Sí, estaba sí, en sí. un PDF, ¿sí? Bien. Sí. Sea RAM o sea ROM, ¿sí? Yo puedo imaginar la memoria como un, si lo quieren, un edificio, ¿sí? Formado por pisos, ¿está bien? Me imagino un edificio formado por pisos, ¿sí? Supongamos que es un edificio de gente de plata en la cual cada departamento es un piso entero, ¿sí? Entonces supongamos que tengo un edificio de 10 pisos, tengo 10 lugares, 10 posiciones, ¿sí? 10 departamentos, digamos, ¿no? El edificio es todo uno, pero está dividido en 10 elementos, en cada cual tengo información distinta, porque hay una familia distinta y cada una de estas familias tendrá sus pertenencias, etcétera, o sea, tiene sus propias cosas, ¿no? Tendrá su nombre, su apellido, su teléfono, etcétera, ¿sí? Pero el edificio es solo uno, ¿está bien? Aunque esté formado por distintos casilleros, no sé si me explico, ¿sí? Bien, cuando ustedes compran una memoria, ¿sí? Ustedes dicen, me voy a comprar una memoria para agregarle a mi teléfono, ¿sí? Compro, no sé, 32 GB de memoria, por ejemplo, ¿está bien? La memoria es un solo cuadradito negro, digamos, ¿no? Es un solo dispositivo, por decirlo de alguna forma. ¿Me siguen? Es ese cuadradito negro que es la memoria, ¿está bien? ¿Pero qué significa que tenga 32 GB? ¿Sí? ¿Recuerdan qué significa que tenga 32 GB? ¿Cuántas posiciones de memoria va a tener? ¿Se acuerdan que hablamos de memoria cuando hablamos de los múltiplos, kilos, mega, giga, etcétera? ¿Sí? Que dijimos que en qué se medía la memoria siempre. Si digo 32 GB, Bits ¿son o 32 bytes, GB qué? Gigabyte. En bits bytes. y cada bit son 8 bytes. Pero si digo 32 GB, ¿qué son? ¿Bits o bytes? Bytes. Byte. ¿Sí? O sea, cuando hablo de tantos K, megas o giga, o tera, siempre hablo de byte. ¿Está bien? Yo digo, compro 16 GB de memoria con 16 GB. ¿Está bien? Entonces, un byte por 16 GB, que es una cantidad, es mucho. ¿Sí? 16 mil millones, es mucho, una cantidad grande, no importa. ¿Sí? Pero tengo un byte de ancho por esa cantidad enorme de largo. ¿Sí? Bueno, eso me lo puedo imaginar como un edificio. ¿Sí? Me lo puedo imaginar como un edificio que tiene un byte de ancho, que sería cada uno de los departamentos o cada uno de los pisos, ¿sí? Y una cantidad de pisos tremenda, esos 16 miles de millones de pisos. ¿Está bien? Entonces, esa es una forma de imaginar la memoria. ¿Sí? Me la puedo imaginar como un edificio en el cual cada piso es un byte. Y tengo una cantidad tremendamente grande de pisos. ¿Sí? Las memorias que uso hoy en día, por supuesto que puedo haber memorias más chiquitas, pero digamos las que estamos acostumbrados a utilizar, cuando compro memoria RAM, por ejemplo, para el teléfono, para el PC, son grandes. ¿Sí? Entonces, me puedo imaginar esa forma la memoria, ¿no? Como un edificio en el cual cada piso es un byte, si lo quieren, cada piso de departamento es un byte, y tengo una cantidad muy grande de pisos, o sea, de bytes. ¿Sí? ¿Cómo diferencio un byte de otro? ¿Sí? Cuando llega el cartero a una casa cualquiera o a un edificio, ¿cómo sabe que la carta le tiene que entregar ahí y no en la casa de al lado o en otro piso distinto al cual está destinada? Porque lo ponen en lugares distintos. No, por supuesto, pero, a ver, van a ser lugares distintos, pero digamos, el cartero en su bolso, de alguna forma, una vez que le armaron el recorrido, va a tener todas las que tiene que entregar en ese recorrido juntas, así me explico. Las unas tendrá ordenadas de acuerdo a la programación que le hicieron en el recorrido, pero digamos, Le pones las nombre. van a todas juntas, ¿está bien? Está bien, pero más que nombre, porque el nombre puede decir Juan Pérez, pero yo soy cartero y yo qué sé dónde vive Juan Pérez. No hay un cartelito en la casa que diga que vive tal persona, así me explico, ¿sí?
como pasa por ahí en otros países, pero no acá en el nuestro, ¿está bien? Puede pasar en un pueblo chiquito, pero no en una gran ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice dónde tiene que entregar la carta? ¿Cómo sabe el La cartero dónde tiene que dirección. entregar? Por la dirección, justamente, la dirección, ¿sí? Si yo digo, mande una carta a Paseo Colón 850, y bueno, si el cartero sabe que la carta la va a dejar ahí, ¿está bien? Después iría a cuarto piso, sabe que, bueno, ahí no subiera, no importa, la dejar la entrada, pero, digamos, sabe que la deja en Paseo Colón 850, después alguien de la facultad se encargará de llevarla al piso, no importa, ¿está bien? Pero el cartero sabe que la tiene que dejar ahí. O sea, la dirección identifica unívocamente el lugar donde la carta tiene que llegar. ¿Puede haber calles con un mismo nombre en ciudades distintas? Por supuesto que sí. La dirección está formada por calle más ciudad. ¿Está bien? ¿Puede haber ciudades con nombres iguales? Creo que no. Pero en el caso de que las hubiera, el código postal los va a diferenciar. O sea, la dirección de alguna forma siempre es unívoca, no sé si me explico. ¿Está bien? No puede haber ambigüedad. De una dirección y un solo lugar. ¿Sí? No siempre pasa eso del otro lado de la General Paz, porque hay calles con números repetidos y demás. Pero por lo menos acá, de este lado, la dirección es unívoca. Si entra una dirección, hay un lugar exacto. ¿Sí? No puede haber errores. Yo digo tal calle, tal número, la carta llega a ese lugar. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Bien. Entonces, la dirección identifica unívocamente una casa o un departamento. ¿Sí? Por analogía, en memoria, se le llama dirección, ¿sí?, a cada una de las celdas que componen esa memoria. Si me imagino una memoria, como dijimos, como un edificio, ¿sí?, formado por pisos, donde cada piso es un byte, y bueno, cada byte tiene una dirección. ¿Está bien? Eso se llama dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ¿qué es la dirección? Es un número, no es ni más ni menos que un número. ¿Sí? Es un número que me identifica un casillero, una celda dentro de la memoria. ¿Me siguen? Por eso pongo este ejemplo del edificio. Imagino la memoria como un edificio. El edificio es toda la memoria. Cada piso es un byte. La dirección me dice a qué piso quiero ir. ¿Está bien? ¿Me siguen más o menos la idea? Eso es dirección de memoria. Sí. ¿Sí? Bien. Pero la dirección es simplemente un número, ni más ni menos que eso. ¿Sí? Es un simple número que me identifica una posición. Bien. ¿Por qué en los bases tienen que viajar direcciones además de datos? ¿Sí? Bueno, supongamos que la unidad de control, por ejemplo, dice, tengo que tomar el contenido de la posición de memoria 28.236 y llevarlo a la unidad aritmético lógica para hacer una suma. ¿Sí? Por ejemplo, para sumarlo con el contenido de la dirección, no sé, 42.365, qué sé yo, lo que sea, no importa, un número que estoy inventando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para que la memoria, digamos, sepa qué dato tiene que enviar al bus, tiene que recibir cuál es la dirección. Entonces, por ese bus tiene que circular la dirección de memoria. ¿Sí? Con eso, la unidad de control le da la orden a la memoria que le entregue el contenido de esa dirección. Entonces, una forma de verlo es como que a la ida en esa operación le manda la dirección, a la vuelta le manda el dato. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo esté organizada la computadora, puede ser o el mismo bus que en un momento transmita datos y en otras direcciones, o que sean bases distintos los que transmitan datos y direcciones. ¿Sí? Si nos imaginamos cada bus como un cable o un conjunto de cables, bueno, habrá un conjunto para transmitir datos y otro conjunto para transmitir direcciones. ¿Sí? Esto es como, si quieren relacionarlo con algo, como la bicisenda. ¿Sí? Por ahí van bicicletas, por el resto... O sea, tengo tres lugares en la calle. Tengo la vereda por donde van los peatones, la calle que van los autos y la bicisenda por donde van las bicicletas. ¿Sí? Serían como estos tres elementos que viajan por el bus. Son tres lugares distintos, como tres cables distintos. ¿Me explico? Es como si en la calle los autos fueran, qué sé yo, los datos, las direcciones fuera la vereda y la bicicenda el control, por ejemplo, vamos a hablar de control. ¿Me sigue más o menos la idea? ¿Sí? Entonces, es como que son cables distintos que llevan tipo de información distinta. ¿Está bien? Datos es lo que yo utilizo, las imágenes, los textos, etc. Direcciones son números que representan posiciones de memoria, y ambas cosas tienen que viajar por los bases. Sea el mismo base en tiempos distintos, o sean distintos bases que trabajan en paralelo, ¿sí? En el mismo momento. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta que me siguen lo que es datos y lo que es direcciones? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda de lo que es datos y lo que son direcciones? Que ambas cosas tienen que viajar por estos buses, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Listo. Bueno, ahora pasemos al tercero, que es control. ¿Sí? ¿Alguien hizo un comentario? Perdón. Sí. ¿Se puede repetir lo de direcciones? Lo último son números que
No escuché, perdón. Claro, es un número que me identifica una posición en la memoria. ¿Sí? Si la memoria tiene, vamos a suponer que fuera más chiquita la memoria, que en vez de 32 GB tiene solamente 10 posiciones, 10 bytes. ¿Sí? Es un número que me dice cuál de esos 10 bytes es el que yo busco. ¿Sí? Normalmente las direcciones es un número que comienza en 0. Entonces, si tengo 10 bytes, las direcciones van de 0 a 9. ¿Sí? ¿Me siguen? Si tengo 32 GB, va a ir de 0 hasta 1 menos que 32 GB, que es un número enorme. ¿Está bien? No sé si fui claro, no sé si te quedó claro más o menos. Es como el número de una casa, pero que es un solo número. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Claro. Es un número que me identifica un byte y que no puede haber dos bytes con el mismo número. Es unívoco. ¿Sí? La dirección es unívoca. Una Pasa con pregunta. la dirección postal. Sí. ¿Esa Sí. dirección ocupa como lugar en los bytes o va por otro lado? A ver, en la memoria no ocupa lugar, ¿sí? Porque imagínate que es como el cartelito que dice piso 1, piso 2 en un edificio, no sé si me explico. ¿Está bien? No ocupa lugar en la memoria. Pero cuando viaja, ocupa un lugar por el vas que viaja, por supuesto. Al viajar ocupa un lugar porque es un número en el fondo. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? No sé si me explico. Sí. Vos imaginate que el número, ponele que vos vivís en el tercero A, por decir algo, estoy inventando. ¿Sí? En tu casa hay un cartelito que dice tercero A, ¿sí? Que identifica la puerta, digamos, de tu casa. ¿Está bien? No ocupa lugar. Pero digamos, si yo te llamo por teléfono y te digo, mira, quiero que me dejes algo en el tercero, vos me llamas diciendo, déjame en el tercero A, ¿sí? Ese tercero A, que es una dirección, es como que pasa a ser un dato para informar a mí dónde tengo que mandarte la correspondencia, si me explico. ¿Está bien? Cuando vos me lo mandás para decirme, mandame tu paquete al tercero A, ahí pasa a ser un dato y pasa a ocupar lugar. No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Sí. Te cambio el ejemplo. El cartero de tu casa no ocupa lugar. Si vos haces un pedido, ¿sí? Y querés que te manden algo a tu casa, vos le vas a escribir la dirección. Ahí sí va a ocupar lugar. Y el otro lo va a usar para poder realizar el envío. No sé si me explico. ¿Está bien? Ahí sí va a ocupar lugar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, la Sí, dirección en entendí. sí misma es la posición, pero cuando yo la uso para algo, sí va a ocupar lugar. ¿Está bien? Porque se va a transformar en un dato. Bien, ¿hasta acá me siguen más o menos? Ahora bien, pasemos al tercer tipo de información que puede viajar a través de, ¿cómo se llama? De un bus, y que es la información de control. ¿Sí? ¿A qué llamamos información de control? En el bus viaja información. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo estoy usando mi teléfono en forma inalámbrica y le estoy pasando a alguno de ustedes, no sé, el enunciado del parcial, por decir algo. ¿Sí? Y de repente pasa, cosa bastante probable, que se corte internet. ¿Qué va a pasar? Yo lo envié. ¿A ustedes les llegó el dato? Yo envié el parcial y ahí se me cortó internet, ¿sí? Justo en ese momento, cuando yo le di el OK, el enviar. ¿A ustedes les llegó esa información o no? Sí. ¿Cómo? Y Sí. depende en qué momento se haya cortado, depende, pero supongamos que yo justo le di el OK y un instante antes se cortó. Yo le di OK y, no sé, me fui corriendo porque, no sé, escuché la alarma de incendio, estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Pero tuve que salir corriendo. Le di OK y salí corriendo por alguna causa. Escuché la alarma de incendio y salí corriendo. ¿Está bien? Y yo le llegué a dar OK, pero no me di cuenta que un segundo antes se cortó internet y que después apareció un mensaje de error que me decía no pudo ser enviado el archivo. ¿Está bien? Entonces yo por ahí me fui corriendo y supuse que el archivo a ustedes les llegó y que podía estar haciendo el parcial, pero a mí nunca le llegó. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, cuando hay un envío de información de lo que sea, ¿sí? Es como que uno envía y el otro recibe, hay un viaje en el medio, ¿sí? Pero algo puede pasar, ¿sí? Puede ocurrir algo que haga que esa información no llegue, o ese paquete si lo quieren, ¿sí? ¿Alguien le pasó alguna vez haber pagado un paquete y no haberlo recibido? A nadie le pasó, qué suerte. Pero puede pasar, ¿está bien? Nunca le pasó estos días pedir al supermercado y que lleguen la mitad de las cosas o lleguen cosas cambiadas. Es común, ¿sí? O sea, algo puede no llegar, ¿sí? Entonces, está bueno que pase eso, que por ejemplo, supongamos que es el parcial, yo les mando el parcial y no me doy cuenta si les llegó o no. O tendría que haber un sistema de control, digamos, que por lo menos me permita saber si algo falló, ¿sí? Porque si yo sé que falló, puedo reenviarlo. Y si se me cortó la conexión a internet, bueno, de última, no sé, lo puedo hacer con el teléfono, ¿sí? Puedo usar la conexión que será más cara, pero bueno, no me queda otra. O sea, si se cortó internet, puedo usar el internet del teléfono. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea,
Si falla por un lado, lo puedo enviar por otro, pero para poder hacer eso tengo que enterarme que falló, ¿sí? Yo tengo que saber si lo que envié llegó o no. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Ustedes siempre que mandan un mensaje, saben si el otro lo recibió o no. ¿Está bien? Si mandan un mensaje por WhatsApp, saben si el otro lo recibió o no. ¿Están de acuerdo? ¿Y para qué me sirve eso? Para asegurarme que el otro lo haya leído. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Qué sé yo? WhatsApp está hace, no sé, 7, 8 años, no hace que está, pero antes de WhatsApp, los mensajes uno los mandaba y no sabía si le había llegado. Entonces, uno mandaba un mensaje por algo y después decía, este no me contesta, ¿será que no lo habrá recibido o que no me quiere contestar? ¿Sí? Estaba esa duda. Ahora no, porque como WhatsApp me dice si le llegó o no le llegó, y si lo leyó o no lo leyó, y bueno, yo sé lo que pasó. ¿Está bien? Si no me contesta, es obvio que es porque no me quiere contestar, no le puedo echar la culpa a que el mensaje no llegó, no le puedo echar la culpa al teléfono, por decirlo de alguna forma, ¿está bien? O a internet o a quien sea, ¿está bien? Le llegó, ¿está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es importante tener un control, saber si lo que uno envía realmente llegó a destino o no, ¿está bien? Si cumplió ese objetivo o no, ¿está bien? Entonces, fíjense que esto que aplicamos a esos mensajes que le puede mandar una persona a otra, o un paquete que uno puede enviar, también se aplica a esta información que viaja dentro de la computadora, ¿sí? Por supuesto que los tiempos son distintos, porque si yo mando un paquete puede tardar 2 días. Si mando un mensaje, bueno, ahí mucho más rápido, segundos, pero un dato que viaja dentro de la computadora estamos hablando de milisegundos, es casi instantáneo para los ojos del ser humano, ¿está bien? Es prácticamente un tiempo cero, nunca cero por supuesto, pero es prácticamente un tiempo cero a los ojos del ser humano, ¿está bien? Entonces, es importante, digamos, cuando uno envía una información, asegurarse que esa información realmente llegó, ¿sí? ¿Y cómo sé que realmente llegó? Y bueno, porque el otro me dio el ok, me dice, sí, lo recibí, ¿está bien? Entonces, si la unidad de control le envía por ejemplo, una dirección a la memoria para que luego le envíe un dato, tiene que saber si le llegó o no, ¿está bien? Entonces, aparece alguna, llamémosle información de señalización ahí, ¿sí? Por ejemplo, la unidad de control pone una dirección en el bus de direcciones, ¿sí? ¿Y cómo sabe la memoria que está esa dirección ahí que se la puede usar? Y bueno, porque va a haber otro bus que se llama de control, en el cual la unidad de control le va a indicar a la memoria que hay una dirección del bus que es para ella, ¿está bien? No se olviden que el bus es algo compartido, lo usan los distintos bloques de la computadora. Es como que el bus es uno solo y lo usan distintos elementos de la computadora. Entonces, hay que de alguna forma sincronizarlos para que no se mezclen las direcciones, ¿está bien? Bueno, eso lo hace el bus de control, ¿está bien? Entonces, cuando alguien envía un dato, el bloque que sea envía un dato, ¿sí? Le avisa a través del bus de control que ese dato va a llegar. Y luego el destinatario le avisa a través de ese bus de control que el dato llegó. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Por ejemplo, la unidad de control pone una dirección de memoria. Le avisa a la memoria a través del bus de control que esa dirección es para ella. ¿Sí? La memoria lee esa dirección y le responde por el bus de control diciendo que ya la puede sacar, que ya la tomó, que no hace falta más que esté usando el bus. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, el bus de control son como esos cartelitos azules que le pone el WhatsApp o grises, indicándole que el mensaje llegó correctamente y que fue leído de forma correcta. ¿Sí? O sea, fíjense que en WhatsApp yo tengo el mensaje que mando propiamente dicho, sea texto, sea imagen, sea lo que sea, y esos famosos tildes que son como el control, lo que me dicen si llegó o no llegó, ¿sí? Para controlar. ¿Sí? Bien, acá pasa exactamente lo mismo. En los bases, por el bus de datos, direcciones, viajan datos o direcciones, y por el control se informa si llegaron de una forma correcta, y se avisa que estoy mandando ese dato. ¿Está bien? Entonces, el control es para sincronizar. ¿Está bien? Sirve para sincronizar. Y tan importante como la información de datos o direcciones. Por supuesto que en tamaño, todo lo que es datos va a ser mucho más grande que direcciones y va a ser también más grande que lo que es control. ¿Está bien? Pero los tres son importantes, ¿sí? Tanto datos como direcciones como control. ¿Sí? Los tres tienen que estar para que mi información pueda ser enviada en forma correcta de un bloque a otro de la computadora, ¿sí? De un elemento a otro de la computadora. Los tres son importantes, no es que uno sea más o menos importante que otro, todos son igualmente importantes, ¿sí? Bueno, llegamos, ya somos 50, buenísimo, ya estamos 50, tenemos cartón completo, ¿sí? Bien, ¿me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien, como les decía hace un ratito, estos tres buses pueden ser o físicamente separados, ¿sí? O físicamente pueden ser uno solo y se comparten en el tiempo, ¿está bien? Tengo tres bases realmente separados, esto depende de la arquitectura de la computadora, cada computadora trabaja a su manera.
O tengo los tres separados, o tengo uno solo y se comparte en el tiempo, ¿sí? Por supuesto que si se comparten en el tiempo, hay todo un proceso ahí que permite sincronizar esa, por decirlo de alguna forma, repartija en el tiempo, que es bastante complejo e insume un tiempo adicional. Por supuesto que va a ser más rápido tener tres bases separados que uno compartido en el tiempo, ¿sí? Todo lo compartido implica un tiempo adicional de sincronización, ¿sí? Bien. Ahora pasemos a la siguiente, ¿sí? Que dice cómo se envía la información, que es otra forma de clasificar los buses, ¿sí? Hasta ahora vimos dos formas de clasificarlo. La primera, internos y externos, ¿sí? La segunda, de acuerdo al tipo de información, de datos, de direcciones y de control. Ahora pasamos a la tercera clasificación, que es de acuerdo a cómo se envía la información, ¿sí? Que puede ser serie o paralelo. ¿Está bien? Bien. Vamos a tratar de explicar qué significa esto de serie y paralelo, ¿sí? Supongamos que tenemos que construir una pared, ¿sí? Hay una obra y hay que construir una pared, ¿sí? De una cierta, no sé, supongamos de 10 metros de largo, ¿sí? Una cantidad X de metros de largo, ¿sí? Yo tengo que construir esa pared y quiero saber qué tiempo voy a emplear, o sea, tengo que calcular el costo para cuánto saber el tiempo que voy a emplear en construir esa pared, ¿sí? Para lo cual dispongo de cierta gente, dispongo de albañiles que se van a ocupar justamente de realizar esa tarea de construir la pared, ¿está bien? Ahora bien, imagínense lo siguiente, yo podría tener un solo albañil o podría tener, por ejemplo, 10 albañiles para construir esa pared de 10 metros, ¿sí? ¿Cómo la voy a hacer más rápido? ¿Si tengo un albañil o si tengo 10? ¿Cuál le parece que va, en qué caso, en cuál de esas dos opciones posibles, cuál de esos dos escenarios posibles voy a tener un tiempo menor para construir la pared? ¿Cuál lo hace más rápido? ¿Con los 10 obreros o con un solo obrero? Con 10. Con 10. Es medio como obvio, ¿no? O sea, si tengo 10 es obvio que el tiempo va a ser menor. ¿Y por qué va a ser menor? Y bueno, porque los 10 trabajan uno al lado del otro. ¿Está bien? O sea, si hay que poner, no sé, 10.000 ladrillos, por ejemplo, no sé, no hice la cuenta, no importa, pero supongamos que son 10.000 ladrillos para esa pared de 10 metros, estoy inventando, no tengo la menor idea del número. Y bueno, si tenemos 10 albañiles trabajando, van a poner 1.000 ladrillos cada uno, ¿sí? En cambio, si tengo uno solo, ese único va a tener que poner los 10.000 ladrillos que necesita esa pared, ¿está bien? Entonces, como asumimos que todos los albañiles tienen más o menos la misma experiencia y por lo tanto tardan la misma cantidad de tiempo por cada ladrillo, ¿sí? Y bueno, entonces si un albañil pone 10.000 ladrillos, va a tardar 10 veces más que los 10 albañiles poniendo 1.000 ladrillos cada uno, no sé si me explico, ¿está bien? Es obvio que va a ser mucho más rápido cuando tengo los 10 trabajando en conjunto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacen para trabajar los 10 en conjunto? Y bueno, se van dividiendo la pared. Si tengo 10 metros, van haciendo un pedacito cada uno. Por supuesto que alguien que sepa esto va a decir, ¿y cómo hacen las uniones? Bueno, hay que buscar la vuelta. Pero asumamos que se pueden asumir las uniones para que no haya problema y pueden trabajar los 10 en paralelo, ¿está bien? Y la pared se va a hacer mucho más rápido, ¿sí? Si quieren evitar ese problema de las uniones, supongamos que va a ser una pared, tengo que hacer 10 paredes, ¿sí? Va a ser más rápida que tenga un albañil trabajando en cada pared, ¿está bien? Que uno solo que vaya haciendo las 10, ¿está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Bien. Si tengo los 10 albañiles trabajando uno en cada una, cambiamos el ejemplo mejor, tengo 10 paredes, parece más fácil, ¿sí? Tengo los 10 albañiles trabajando uno en cada pared, ¿sí? Obviamente, como dijimos, va a ser más rápido que un albañil que haga primero una pared, después la segunda, después la tercera, etc. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener gente trabajando en paralelo, si tengo los 10 trabajando a la vez, trabajan en paralelo, ¿sí? Mientras uno esa pared, otro hace la otra. Va a ser mucho más rápido que si tengo uno solo que va a trabajar en forma secuencial, va a hacer primero una pared, después la segunda, después la tercera, etc. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, si tengo 10 albañiles, los 10 trabajan en paralelo. Si tengo uno solo, va a trabajar en serie. ¿Qué significa trabajar en serie? Que empieza por una pared, después sigue por la segunda, por la tercera, etc. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Bien. Acá, con este ejemplo, vemos la diferencia entre serie y paralelo, ¿sí? Cuando tengo un paralelo, tengo varios cables en paralelo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? A alguien se le prendió el micrófono ahí. Tengo varios cables en paralelo, ¿sí? ¿Sí querías preguntar algo? Perdón. Sí. Un ejemplo de serial en una computadora,
¿cuál sería? O sea, en el... Ahora dame un segundo, ahora llegamos, dame un segundo, ya hacemos allá. Dale, dale. Quiero terminar con esto, ya llegamos, ¿sí? Entonces, en paralelo es como que tengo varios cables en paralelo. En serie tengo uno solo o una cantidad más pequeña, básicamente uno, pero una cantidad más pequeña. ¿Sí? Decirle más o menos la idea. Entonces, obviamente en paralelo va a ser más rápido que en serie. ¿Sí? Bueno, ahora sí respondo a la pregunta que vos decías. ¿Cuál es un ejemplo de bus serie en la computadora? ¿Cuál nombramos hoy como el bus que todos conocemos? ¿Te acuerdas hace un rato cuando hablamos de el USB? ¿Sí? Bueno, ¿alguien sabe lo que significa esas tres letras USB? Universal, no sé qué. La U, correcto, de Universal. La S, ¿a qué le suena de eso que estamos hablando ahora? Serial Bus. Serial Bus. Serial. Exactamente, ¿sí? La S es de serial, o sea que el USB es justamente paralelo, la vez de bus, obviamente, ¿no? La U de universal, porque sirve para todos, el USB lo usamos para todo, ¿sí? Todo aparato que le conectemos a la computadora se puede hacer por USB, hoy en día por eso es universal. La S de serie, porque trabaja en serie, que es esto que estamos hablando ahora, y la B de bus, nada más que eso, ¿sí? Esas son las siglas de USB. Bus universal en serie, ¿sí? Bien. Entonces, el USB es un caso de serie, pero es un serial rápido, ¿sí? Si fuera paralelo sería mucho más rápido todavía, ¿está bien? O sea, hoy en día no es que sea rápido o lento, es más rápido o menos rápido, ¿está bien? El USB es serial y es rápido, ¿está bien? Pero dentro de la computadora, lo que conecta, por ejemplo, el disco con la unidad de control, es un bus que nosotros no vemos, que es porque es en paralelo. Como es en paralelo es muchísimo más rápido todavía que el USB, ¿está bien? Ya sé que el USB es muy rápido, pero el paralelo es más rápido todavía, ¿sí? Entonces el disco que está en la computadora va a ser más rápido todavía y en general es más rápido que un disco externo, ¿sí? Por más rápido que sea el USB, siempre el paralelo que está dentro va a ser un poquito más rápido, ¿está bien? Hoy en día son muy rápidos los USB, pero igual el paralelo siempre es más rápido, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Cuando digo serial, puede ser completamente serial con un solo cable, puede tener tres cables, uno para adicción, otro para datos, otro para control, o alguna combinación parecida, ¿está bien? Pero siempre tengo algún tipo de serialización, ¿sí? En la computadora, ¿sí? ¿Me sigue más o menos lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. ¿Listo? Bien. Queda claro que son diferentes serie y paralelo, ¿sí? Los paralelos externos no hay, hace muchísimos años un ejemplo de paralelo era el cable de las impresoras, pero hoy en día no se utiliza, no existe más eso, ¿sí? O sea, los paralelos están dentro de la computadora. No conozco ningún caso de paralelo externo, no se me ocurre por lo menos ningún caso de paralelo externo, ¿sí? Repito, hace muchos años era las impresoras, pero hoy en día no son internos los paralelos, ¿sí? Por lo menos no se me ocurre ningún caso de un paralelo externo. Puede ser que lo haya, pero no se me ocurre en este momento, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen la idea más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Quién compró una PC hace poco? ¿Alguien compró una PC hace poco o en serio la reinstaló o algo de eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué características definieron cuando compraron la PC? Si tiene más espacio, si es más rápido. Exacto, memoria, disco, velocidad vamos a ver después la semana que viene, pero memoria, disco. ¿Y no vieron alguna palabrita por ahí que decía, yo compro una de 32 bits o de 64 bits? Ah, sí. ¿Sí? ¿Vieron que aparece eso en la clasificación? ¿Cómo? ¿En el procesador puede ser? Claro, exacto. ¿Sí? En el procesador si es 32 o 64 bits. ¿Sí? Por supuesto que después el sistema operativo tiene que ser acorde a eso, pero es una característica del procesador, si es 32 o 64 bits. ¿Sí? Que son lo más común. Profe, un HDMI, ¿qué sería? No, ese es paralelo. Sí. Es paralelo. Sí, porque tiene... es una mezcla en realidad, porque tiene muchos cables, pero sí, porque manda video por un lado y video por otro. Es una mezcla de paralelo y serie. ¿Y el cable externo, VGA ¿sí? que venía No, antes? ese es paralelo seguro porque ahí tenés tres cables uno para cada color. Ese sin duda es paralelo, ¿sí? Porque tenés justamente el RGB, o sea, el rojo, el verde y el azul y el... ¿cómo se llama? Y la señal de luminancia en tres cables distintos. Ese es paralelo, sin duda. El VGA es paralelo. Okay. Tienes razón, todavía se usa. El HMDI es una combinación, ¿sí? Porque
viaja muchas cosas por el HDMI y tiene una parte en paralelo pero digamos tiene otra parte en serie también, ¿sí? Es una combinación. Pero VGA sí es un ejemplo, tenés razón, ahí ese no se me ha ocurrido, es un buen ejemplo de bus paralelo, correcto. Sí, es un ejemplo de bus paralelo, sí, correcto. Bien, volviendo a esto, me perdí en lo que estaba. Estaba en el tema de los 32 bits y 64 bits. Bien, ¿qué significa eso de 32 bits o 64 bits? Ahora todos sabemos lo que es un bit, desde la clase pasada o la anterior, no me acuerdo cuál fue, todos sabemos lo que son bits, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la memoria, ¿sí? Si yo pido, por ejemplo, una memoria de 64 GB, o digo 64 por decir algo, ¿sí? Siempre se mide en bytes, ¿está bien? La memoria siempre se mide en bytes, ¿está bien? Supongamos memorias más chiquitas, aunque no sean reales, para imaginar más fácil lo que está pasando, ¿sí? O sea, por un lado digo 32 GB, es un caso real, pero vamos a ver una memoria de 1K, aunque no tenga sentido hoy en día en PCs y teléfonos, sí tiene sentido en otro tipo de computadoras, no en mi control, pero para hacer más fácil lo que estoy explicando. Supongamos que fuese 1K la memoria, ¿sí? Estoy hablando de 1K bytes, o sea, 1024 bytes, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora fíjense lo siguiente, una memoria de 1K siempre son 1024 bytes, no hay otra, sí o sí son 1024 bytes, ¿sí? Pero esos bytes yo los puedo organizar de diferentes modos, ¿está bien? Por ejemplo, puedo tener un byte de ancho por 1024 de largo, o 2 de ancho por 512 de largo, ¿sí? O 4 de ancho por 128 de largo, y así siguiendo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, lo básico sería poner un byte de ancho por todo lo largo, ¿sí? La capacidad de lo largo, pero lo puedo organizar de otras formas, y si aumento el ancho, bajo el largo, porque la capacidad es siempre la misma. Si tengo un K de memoria, siempre un K. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Chicos, ¿me siguen más o menos la idea? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, cuando en el procesador, como decía uno de ustedes, se habla de 32 o 64 bits, de lo que se habla es del ancho, ¿sí? En el que se trabaja la memoria y por consiguiente también en los bases paralelos, ¿sí? Entonces, cuando hablo de 32 bits o 64 bits, ¿sí? Estoy hablando de por ejemplo, 32 bits, ¿cuántos bytes son? Recordemos, un byte son 8 bits, 32 bits, ¿cuántos bytes son? La cuenta simple. ¿Cuántos, chicos? 32 bits. ¿Cuántos bytes son? 4. 4 por 8 es 32, son 4 bytes, ¿sí? ¿Y 64 cuántos van a ser? 8. 8, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que trabajo o con 4 bytes en paralelo o con 8 bytes en paralelo, ¿sí? Entonces, una memoria de, no sé, 1 giga es siempre un gigabyte, pero yo lo puedo organizar o con 8 de ancho o con 4 de ancho, de acuerdo trabaje con 64 o con 32 bits, ¿sí? O si fuera 132 bits con 16, ¿está bien? Pero digamos, siempre lo organizo con cierta cantidad de bytes de ancho, ¿sí? ¿Qué les parece que va a ser más rápido? ¿Trabajar con más bits a lo ancho o con menos? Y con más. Más bit. Con más, que es por la razón que dijimos recién del tema serie paralelo, ¿sí? Cuanto más bits tengo a lo ancho, más paralelismo tengo, y por lo tanto más rápido, digamos, realizo la operación, ¿sí? Si quieren ver otro ejemplo de esto en lugar de la pared, supongamos que, no sé, somos 10 personas que estamos en un cierto lugar, supongamos en la esquina de una cuadra y tenemos que ir corriendo hacia la otra esquina, ¿sí? Corriendo, caminando, no importa, pero tenemos que ir de una esquina hacia la otra, ¿sí? ¿Cómo es más rápido? ¿Todos juntos o uno después de otro? Supongamos que la calle fue angosta y me permite ir de uno, ¿sí? O la calle Sánchez me permite ir todos juntos en paralelo. ¿Cuál es más rápido? Todos juntos en paralelo. Todos ¿Es lo juntos. mismo? ¿Cómo? ¿No es lo mismo? Entonces, te cambio de ejemplo. Suponte que tienes un ascensor en que cabe una sola persona, un ascensor muy chiquito, muy limitado, en que cabe una sola persona, ¿sí? Y hay 10 personas que tienen que ir de planta baja, no sé, al piso 10, por decir algo, ¿sí? ¿Qué sería más rápido? ¿Un ascensor con capacidad de una persona o capacidad de 10? Si tiene capacidad de uno, tiene que ir de uno, tiene que subir y bajar y subir otro. Con Y el ascensor capacidad tiene de 10. por eso van todos juntos. Al hacer capacidad 10 estoy trabajando en paralelo, ¿sí? Hacer de cuenta que cada una de las personas es un bit. Al tener 10 bits en paralelo trabajo más rápido. ¿Está bien?
Pero siempre puedo hacer eso y depende de la limitación que tenga. Si mi ascensor no me lo permite, no puedo. ¿Está bien? Pero siempre que pueda, con mayor pedalismo logro mayor velocidad. No sé si me siguen lo que estoy diciendo. ¿Está bien? O sea, 10 personas en un ascensor suben más rápido que de una persona por vez. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. Si la calle es más ancha, volviendo al otro ejemplo, cuando hay más personas en peligro van a llegar más rápido. Si la calle es más angosta, tienen que ir de uno detrás de otro y va a ser más lento. ¿Sí? ¿Y la altura tiene alguna implicancia? Onda, ponele, porque el más ancho es menos largo. ¿Y cambia algo que sea menos largo si es más ancho o no tiene nada que ver? ¿Vos decís en el caso de la memoria? Claro, o sea, si se pierde longitud porque se gana más No, la memoria no anchura, importa o sea, porque la se pierde capacidad es la algo. misma. O sea, la capacidad va a ser la misma. El tema es cómo lo organizo. ¿Está bien? Un giga es siempre un giga. ¿Sí? Al organizarlo de maneras distintas, logro mayor o menor velocidad en las transferencias, pero la capacidad de almacenamiento va a ser exactamente la misma. No sé si me explico. ¿Está bien? Si yo comparo la 9 de julio, una cuadra de la 9 de julio contra una cuadra de una calle común, ¿sí? Cabe menos gente. De repente, no sé, en 3 cuadras de una calle común cabe la misma gente que en la calle que es una cuadra de la 9 de julio. ¿Está bien? La cantidad de gente es la misma. La diferencia es que por ahí se pueden desagotar más rápido. No sé si me explico, no sé si un ejemplo medio tonto, pero me siguen lo que estoy diciendo. La capacidad es la misma, pero al estar organizada de una forma distinta, son más rápidos los movimientos, ¿sí? O más lentos, de acuerdo, cuanto más paralelismo más rápido, cuanto menos paralelismo van a ser más lentos. No sé si me siguen, chicos, más o menos. Avísenme si me acelero. Yo No, tengo está la mala todo bien. costumbre de... O sea, no es un tema complejo, pero a veces tengo la mala costumbre de acelerarme y, bueno, posiblemente no me sigan, ¿sí? Entonces, en general, cuanto más paralelismo, más velocidad tengo, ¿sí? Entonces, esas distintas organizaciones de la memoria en la computadora hacen que sea más rápida o menos rápida, ¿sí? Cuanto más bit tengo en paralelo, va a ser más rápida. Pero ¿qué ocurre? El costo va a ser mayor. ¿Por qué? Y comparemos con la calle. ¿Qué es más fácil de mantener, una calle angosta o una calle ancha? Y la ancha requiere más mantenimiento, porque, no sé, si hay que asfaltarla, el costo va a ser mayor. Y en la computadora pasa lo mismo. Cuanto más bit tengo en paralelo, el costo va a ser mayor. O sea, obviamente todo se paga. Tengo mayor velocidad, pero los costos van a ser mayores. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a lo que yo pueda gastar, elijo la máquina de 32 o la 64. Si puedo gastar más, elijo la 64. Si puedo gastar menos, elijo la de 32. ¿Sí? O sea, más rápida es la de 64, que tiene más cara. ¿Sí? No sé si me explico lo que quiero decir. Por supuesto, el costo va a ser mayor, pero cuanto más paralelismo tenga, o sea, todo tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que es más rápida, la ventaja es que es más cara. ¿Está bien? Siempre que hay una ventaja, por un lado, hay una desventaja por otro, ¿sí? Son todas limitaciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Me sigue más o menos lo que estoy diciendo? Entonces, cuando más bytes tenga en paralelo, mayor va a ser la velocidad, ¿sí? Y una misma capacidad de memoria la puedo organizar de un modo distinto. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Sí? Chicos, ¿sí, no? ¿Seguro? ¿Más o Sí, menos? sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora bien, al tener 64 bits en lugar de, ¿cómo se llama?, de 32, tengo mayores velocidades dentro de la computadora. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Después me tengo que conectar, por ejemplo, como nombraron ustedes, con el mouse o con la impresora o con lo que sea a través de USB, ¿sí? O a través de Wi-Fi, ¿sí? Y bueno, ahí, por más velocidad que tenga, por más que tenga más de 64, no sé, 1000 bits en paralelo, y tengo una limitación, porque el USB es serial, ¿está bien? Al ser serial tienen que pasar de a uno, ¿está bien? Entonces, para que esos 64 bits que se manejaban en paralelo, o se manejan en paralelo dentro de la computadora, pasen al USB, cuando tiene que ir, por ejemplo, no sé, a la impresora, ¿sí? Y bueno, esos 64 bits tienen que serializarse, ¿está bien? Esto es lo que pasa si estamos caminando por una calle ancha, ¿sí? Y de golpe esa calle se angosta, ¿sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Viene que una calle de golpe puede angostarse, puede formarse un embudo. ¿Qué sé yo? El caso tipo cuando hay un puente en la ruta, ¿sí? Cuando hay un puente en la ruta, generalmente se anula la manzana, se achica el ancho de la calle y todos se baja la velocidad. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, cuando llegamos al USB pasa algo parecido. Yo en las bases me muevo con 64 bits de ancho, me muevo rápido. Pero cuando algún dato tiene que ir a la impresora vía USB, y ahí no le queda otra que serializarse. Entonces va a ser más lento, va a haber un dispositivo que serializa. ¿Qué hace? Que esos 64 bits vayan pasando de a uno. ¿Sí? ¿Está bien? Va a haber un proceso
que permite esa serialización, ¿sí? A través del USB, y luego del otro lado, cuando llega, no sé, a la impresora, va a haber otro proceso que lo deserializa y lo vuelve a transformar en paralelo. Por ahí no en 64, por ahí en 8 bytes, en 8 bits, lo que sea, pero de alguna forma lo va a paralizar para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, cuando tengo un bus serial, siempre hay que serializar y siempre la velocidad va a bajar, ¿sí? O sea, el serial puede ser tan rápido como uno quiera. Hoy en día son muy rápidos los bases seriales, pero siempre va a ser más lento que trabajando en paralelo, ¿sí? Chicos, ¿me sigue más o menos esta idea? Esto del tema, especialmente esto del serie y paralelo, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? ¿Sí, no? ¿Más o menos un poco? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, con esto hablamos de buses, y no solo de buses externos, sino buses internos, ¿no? Que todo el tema con esto de 64 bits, 32, etcétera, 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 ¿sí? Bien. Ahora cambiamos de tema, nos olvidamos por un segundo de este tema de los buses, ¿sí? Y vamos a volver un poquito a los sistemas de numeración. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva de este PDF, ¿sí? Y vamos a volver al tema sistemas de numeración. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de sistema binario y sistema decimal? Decimal, que es el sistema que todos conocemos, que todos usamos desde que estamos en la escuela primaria. Y el binario, que dijimos que es el sistema que utilizan las computadoras, ¿sí? Hicimos una tablita la semana pasada en la que poníamos, digamos, la equivalencia entre binario y decimal, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una tabla en la cual estaba el equivalencia entre binario y decimal? Y habíamos hecho una en la cual poníamos algún tipo de código ASCII, ¿sí? Bien. Alguien va a decir, ya la complicaron bastante con el binario, que aparece otra cosa nueva. Sí, ahora aparece otra cosa nueva, que es el hexadecimal, ¿sí? El sistema decimal trabaja con 10 dígitos, base 10. Tengo 10 dígitos distintos, 10 símbolos distintos. El binario trabaja con base 2. Tengo 2 símbolos distintos, ¿sí? El 0 y el 1. ¿Sí? Bueno. Hay otro sistema, hay muchos sistemas de numeración, pero en particular hay otro que se usa, que se llama hexadecimal, que tiene 16 símbolos distintos, ¿sí? ¿Y cuáles son estos 16 símbolos distintos? Porque, a ver, el decimal es el que todos conocemos. El binario es como un subconjunto, de esos 10 tomo solamente 2. Pero acá quiero 16, necesito más que los que tengo, ¿cómo hago? Y bueno, lo que se hace en hexadecimal, como se acabaron los números, por decirlo de alguna forma, se usan las letras, ¿sí? Entonces fíjense en esta tabla que tenemos ahí, que una vez que me paso del 9, que es el último símbolo, empiezan las letras A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y bueno, como ejemplo pusimos en otro color en la última entrada de esa tabla, lo que sería el siguiente si agrego un bit más, ¿no? O sea que el binario pasaría 1000, 016 y el 10, ¿sí? Como dijimos siempre, una vez que pasé por todos los símbolos, vuelve a 0 y suma 1 el que está a la izquierda. Estos son como las agujas del reloj, ¿sí? Una vez que una pegó toda la vuelta, una vez que el segundero pegó toda la vuelta, el minutero avanza 1, ¿sí? En el sistema de numeración pasa exactamente lo mismo. Una vez que un dígito pega toda la vuelta, el que sigue, el más significativo, aumenta 1. Este vuelve a 0 y el otro aumenta 1, ¿sí? De esta forma se arman todos los números con los distintos, ¿cómo se llama? Sistemas de numeración, ¿sí? ¿Me sigue más o menos esto? Alguien va a decir, ¿y para qué complicarla tanto? Porque decimal es el que usamos siempre. Binario, dijimos, bueno, me lo banco porque es el que usan las computadoras, porque es más fácil, qué sé yo, bueno, tengo decimal, tengo binario. ¿Para qué agarrar un tercero? ¿Para qué meter un cero? ¿Para qué complicarla más? ¿Sí? Bien, la idea es la siguiente. En realidad, el hexadecimal, si bien es un sistema de numeración distinto, con base 16, o puede haber otros, base 3, base 5, base lo que quieran, en realidad el hexadecimal se ve como una forma distinta de ver el binario, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense lo siguiente. Entre binario y hexadecimal hay una propiedad, digamos, y es que la base de uno es potencia del otro, ¿sí? ¿Por qué? Binario es base 2, hexadecimal es base 16. 16 es potencia 2, es la 4, ¿sí? Cosa que no pasa con el decimal. 10 no es potencia 2, ¿está bien? Entonces, el hecho de que uno sea potencia de otro, ¿sí? Fíjense que tiene como característica que cuando cambia uno, cambia el otro. ¿A qué me refiero cuando cambia? Cuando cambia me refiero cuando cambia dígito, ¿sí? Vieron que en este ejemplo de esta tablita, el dígito pegó toda la vuelta, de 0 hasta la F, o sea, pasó por las 16 posibilidades que tiene.
luego vuelve a 0 y avanza 1 el de la izquierda, ¿sí? Cuando se da ese cambio, que avance 1 el de la izquierda, fíjense que en binario también se da. Fíjense en la tabla que el binario también cambió, apareció un dígito más. ¿También? El decimal no, el decimal se maneja de acuerdo a su criterio. Pero en estos dos, en binario y en hexadecimal, siempre se da que cada vez que cambia el hexadecimal, cambia también el binario. Repito, con cambia me refiero, ¿sí?, a que un dígito pega toda la vuelta y avanza 1 el dígito siguiente, ¿sí? Por supuesto que el binario cambia muchas veces más, cambia más rápido, porque tengo solo dos símbolos, pero cada vez que cambia el hexadecimal, que es potencia del otro, cambia también el binario, ¿sí? Esto hace que sea mucho más fácil el pasar de binario a hexadecimal, ¿está bien? Esto hace que el cambio de base entre binario y hexadecimal sea mucho más rápido, ¿está bien? Que pasar, por ejemplo, a decimal. Si yo quiero pasar de binario a hexadecimal, por supuesto que puedo hacer todo el proceso que vimos la semana pasada, de dividir por 2 o por 6, multiplicar, etcétera, etcétera, pero también puedo hacer algo mucho más simple. Fíjense, si yo quiero pasar un número, por ejemplo, de binario a hexadecimal, ¿sí? Fíjense el ejemplo que tenemos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Yo lo que hago es tomar ese número binario y dividirlo en grupos de a 4 bits, ¿sí? O sea, de a medio byte, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Muchas veces a estos medio bytes se los llama nipple, ¿sí? Una forma de llamarlos nipple, a estos medio bytes. Pero no importa, olvídense del nombre, le llamamos medio byte o 4 bits, ¿sí? Lo divido en grupitos de 4 bits, ¿está bien? Y lo que voy a hacer es pasar a hexadecimal cada uno de los grupitos de 4 bits. Y cada grupito, ¿cómo lo paso? Usando la tabla de diapositiva anterior. Entonces, fíjense, por ejemplo, el 0010 es el 2, el 1111 es el F, el 1001 es el 9, el 0101 es el 5, ¿sí? Y ahí me queda 2F95, ¿está bien? Y con eso puedo decir que ese binario es equivalente a ese hexadecimal. Si quisiera hacer al revés, pasar de hexadecimal a binario, hago exactamente lo mismo. Tomo cada dígito hexadecimal y lo llevo a 4 bits binarios, ¿sí? Y con eso armo todo el número binario, ¿sí? Entonces fíjense que les pusimos ahí abajo que ese número 0010111110010101 en base 2 es equivalente al 2F95 en base 16, ¿sí? Esa especie de barrita vertical o media integral, o como quieran llamarle, que pusimos ahí, es para indicar cuál es la base del número. ¿Por qué indico la base del número? Y bueno, fíjense, el 2F95, al tener una F, seguro que no es ni binario ni decimal, ¿está bien? Entonces medio como, es más o menos como muy probable que sea hexadecimal. Pero el número de la izquierda, el binario, podría ser binario, podría ser decimal, o podría ser hexadecimal, ¿sí? Uno dice, pero como son ceros y uno tiene que ser binario. No, no tiene por qué ser, podría ser un decimal. Entonces, para saber en qué base está ese número, le coloco ese símbolo que es como una media integral y el 2 que es la base. Coloco esa barra y luego la base. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Tengo claro en qué base es el número, ¿sí? Porque no tiene por qué ser binario, solo puede ser un decimal. Sí, te escucho, Pablo. Y si la cantidad de los números binarios no es múltiplo de 4, ¿cómo lo paso a hexadecimal? Puedo decir, por ejemplo, si este número... Bueno, fíjate que este no es múltiplo de 4 porque empieza con 2 ceros. Le agrego ceros a izquierda. Fíjate que es este caso justamente, ¿sí? O sea, le agrego ceros para los ceros a izquierda son... no cambian el valor del número. Y es un poco lo que se hizo acá, ¿viste? Fíjate que este número que había empezado en 1 0 y se le agregaron 2 ceros a izquierda, ¿sí? Listo, no a derecha, si le agrego a derecha cambia el valor, pero si le agrego ceros a izquierda no cambia para nada, ¿sí? Sí, obvio. Generalmente cuando manejas números binarios se trabajan de 8 bits mínimo, ¿sí? O sea, siempre se completa mínimo a un byte, ¿está bien? No es común que aparezcan, por ejemplo, no sé, 5 bytes, 6 bytes, no es común, ¿sí? Siempre son de múltiplos de 8 normalmente, ¿sí? Eso es lo que suele aparecer, digamos, en, ¿cómo se llaman? Números binarios, ¿sí? Bien, chicos, ¿hasta acá me siguieron? Hoy fundamentalmente hablamos de dos cosas. Primero del tema de los buses, ¿sí? Y luego este temita del hexadecimal, ¿sí? Que tiene más que ver con lo que vimos la semana pasada, pero lo dejamos para hoy para no mezclarlo, ¿sí? Los 3 diapositivas que quedan los vamos a dejar para la semana próxima, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Más o menos? Sí. ¿Lo logramos Sí. aburrir lo suficiente? Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer ahora un intervalo y seguimos, no sé, 5:15 va a seguir Carlos, que hoy en la parte, repito, entre comillas, práctica, esto es separación teórica y práctica, es muy extraña,
van a haber ejercicios de todo este tema, de cambio de base y demás, ¿sí? Hoy la parte práctica va a ser media, y repito, práctica entre comillas, porque es todo relativo, pero la segunda parte, digamos, para no usar la palabra teoría y práctica,